Estimada comunidad San Miguel Arcángel, bienvenidos a esta cuenta pública año 2020, donde como director del establecimiento San Miguel Arcángel me corresponde entregarles información respecto a la gestión 2019 y también respecto a la programación anual y metas 2020. Iniciaré entregando información del área de convivencia escolar, conocido como el equipo ACE dentro del establecimiento. Algunos indicadores de eficiencia interna. Este informe es elaborado y entregado por el profesor Alejandro Ábalos, inspector de nuestro colegio y encargado de convivencia escolar. Dentro de los primeros datos que quiero mencionar es la matrícula histórica, en este caso considerando los años 2015 a 2019. Si hay un dato relevante que mencionar acá es el incremento de nuestra matrícula en el tiempo. Este es un dato que ha ido en aumento, a diferencia de otros números, de otros datos internos, lo cual nos pone muy contentos, ya que de alguna manera esto refleja que hay personas que nos prefieren como institución y bueno, eso nos da mucha mayor motivación para seguir trabajando por nuestros alumnos. Por tanto, ustedes pueden apreciar acá cómo ha ido aumentando este número de matrícula en el tiempo. Es un dato muy importante, ya que al momento de elegir colegio, yo creo que de alguna manera da una cierta tranquilidad el que más apoderados prefieran la educación que nosotros entregamos. Este es otro dato importante que yo utilizo mucho en las cuentas públicas y trato de mantener también un histórico. Es el IVE, es el Índice de Vulnerabilidad Escolar. Considerando el 2010 al 2019, como ustedes pueden apreciar, este índice ha aumentado muchísimo en el tiempo. Y es un dato no menor, ya que de alguna manera hay que considerar que a mayor vulnerabilidad, por lo menos hablo desde la gestión de terreno, de las personas que estamos en el día a día en esta institución, surgen mayor cantidad de gestiones y mayores desafíos también. Por tanto, es importante mantener este número enfrente siempre, porque este número de alguna manera nos hace funcionar de distintas maneras. Es decir, cómo planificábamos y trabajábamos el 2010 a cómo funcionamos el 2019, hay una gran diferencia en muchas de las acciones de nuestro plan de mejoramiento. Vamos ahora a datos de la asistencia de los alumnos durante el año 2019. Como ustedes pueden apreciar, hay una meta ahí que generalmente se pasa año tras año y es el 90%. Siempre nosotros planteamos esa meta, siempre todo arriba de un 90%. Pero como ustedes pueden apreciar, hay bastantes barritas que están en color rojo, que significan que no llegaron a un 85%, y las que están en amarillas que significa que no llegaron a un 90%. Debiésemos tener aquí alguna barra en color azul o verde que indique sobre 90, pero no tenemos. Y nuestro porcentaje anual 2019 fue un 81% de asistencia como promedio. Por tanto, acá yo quiero mencionar que hay una gran responsabilidad de parte de los padres en relación a estos porcentajes. Necesitamos una mayor colaboración en esto. ¿Ya? Esto lo vengo diciendo hace muchas cuentas públicas atrás y se necesita una mayor colaboración. Que lleguen los alumnos a clase depende netamente y directamente del hogar, de los apoderados. Por tanto, debe haber un trabajo de colaboración en ese sentido, ya que esto implica directamente el aprendizaje de los alumnos. Bien, el año anterior, déjenme informarles que el promedio fue un 86% en el año. Yo sé que tuvimos un estallido social, el cual influyó de alguna manera. Si ustedes pueden apreciar ahí, octubre, noviembre, tiene porcentajes más bajos que el resto del año. Pero si ustedes ven el panorama completo del año, marzo, abril, mayo, no había estallido social y sin embargo los porcentajes no son lo que nosotros quisiéramos. Por tanto, es importante acá no perder de vista que es importante, muy importante, mandar a los alumnos, enviar a los niños al colegio, ¿bien? Para que estos porcentajes puedan subir y mejorar. Vamos con otro dato que es importante, que es la asistencia de los apoderados a las reuniones. Este recuadro que fue entregado por nuestro inspector muestra lo siguiente. Los cursos al lado izquierdo y al final del recuadro la matrícula de cada curso. Es decir, por ejemplo, en prekinder hay 31 alumnos, 2019, en kinder 40 alumnos, primero básico 45, y así. Lo que está en amarillo es
o fueron las reuniones donde hubo mayor cantidad de presencia, mayor cantidad de asistencia por parte de los apoderados. Si ustedes se fijan, ninguna reunión tuvo la cantidad de matrícula, ¿ya? Puede que en algunos casos no sea exacta el número, porque un apoderado podría ser padre o madre de más de un niño, ¿cierto? Pero dejando un poco eso de lado, ustedes pueden apreciar acá que los números no son muy altos y esto es parte importante de este trabajo en conjunto que yo siempre estoy mencionando, el trabajar en conjunto, y eso implica asistir en ocasiones, en este caso fueron las fechas que ustedes aprecian ahí, a reunión de apoderados. Probablemente vamos a hacer algunos ajustes durante el año 2020, pero los datos 2019 son estos, y esa fue la programación y la planificación. Es muy importante, padres y apoderados, que ustedes asistan, de lo contrario es muy difícil trabajar de la mano. Déjenme decirle que nuestros horarios de reuniones son generalmente entre 6 y 7, 6 y media, 7 en adelante. Hay otros establecimientos que citan apoderados a las 4 de la tarde incluso, y que es un horario muy difícil de asistir por los trabajos. Nosotros consideramos eso y tratamos, si bien es cierto, tal vez no vamos a llegar al 100%, pero tratamos de que ese horario entre 6 y 7 de la tarde en su mayoría es un horario que ya muchas personas han salido de sus trabajos. Probablemente, vuelvo a repetir, no todos, pero apunta hacia una mejor asistencia el tener las reuniones en ese horario. Otra situación es que muchas veces no hay justificación, es decir, simplemente no se asiste y no hay una justificación con el profesor jefe o inspectoría. Esto es lo que debe darse, de lo contrario, no hay un conocimiento de cuáles son las razones de estas ausencias. Bien, por tanto, los invito a que el 2020 sea mucho mejor en este sentido. Vamos a la temática de atraso de alumnos. Esto también tiene que ver con responsabilidad del hogar, este otro 50%, lo vuelvo a repetir. Y acá en este gráfico pueden apreciar, por ejemplo, que el curso sexto básico, que es ahora el sexto básico 2020, quinto básico el año pasado, como ustedes pueden ver el gráfico, dice 244, el curso séptimo básico 2020, que sería el sexto básico 2019, ahí lo pueden apreciar ustedes con 193, y octavo básico 2020, que sería el séptimo básico del año pasado, con 161 atrasos. No voy a mencionar el octavo básico porque ya es un curso que no está en el colegio, nosotros no tenemos enseñanza media, ustedes lo saben. Y si se fijan, estos datos hablan de atrasos al inicio de la jornada, ¿ya? Esto es muy importante porque un alumno que llega atrasado es un alumno que de partida está perdiendo clase, está perdiendo conocimiento, llega un tanto desconectado porque es una clase que ya partió, y de la mano con eso también interrumpe la clase y pierde la concentración, o sus compañeros pierden la concentración. Por tanto, es importantísimo poder llegar a la hora que corresponde, y ese es un trabajo que también debe reforzarse mucho desde el hogar para poder trabajar en conjunto con ustedes de la mejor manera. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, falta de control por parte de los apoderados, en lo que se ha podido registrar en las entrevistas que ha realizado el inspector, y también hay un tema muy importante aquí que son retrasos de los furgones escolares. Acá yo les quiero solicitar a los padres y apoderados que están escuchando que puedan hablar con sus furgones, este servicio que ofrecen, y explicarles que el llegar atrasado va a quedar registrado, y obviamente que eso va a perjudicar al alumno. Más que el colegio esté citando al apoderado por estas faltas, es lo que el alumno va a perder al no estar en clase desde el inicio de la jornada. Otra temática son las atenciones o citaciones de apoderado, que como ya mencioné las razones de algunas de ellas, en este caso ustedes pueden ver un número ahí en grande, 178 atenciones. Estos solo fueron las atenciones por inspectoría, por el señor Alejandro Ábalos. Hay muchas otras, por profesores jefes, por especialistas del programa de integración, por profesores de asignatura, etc. Hay muchas citaciones. Ahora, en estas 178 puntualmente están relacionadas con lo que es la conducta del alumno o casos relacionados con conducta, muchos de ellos derivados por profesor jefe o el equipo de convivencia escolar. Hay otras situaciones que tienen que ver con la asistencia, cuando esta es considerablemente baja, como dije anteriormente, y no hay una justificación por parte del apoderado, y también por los atrasos, que era un tema que recién conversábamos. Por tanto, es importante saber que todos los casos, prácticamente todos o muchos, se atienden, se citan y se trata de dar una solución. Bien, es muy importante. Aquí no hay diferencias entre alumnos, sino que son todos por igual, todos bajo la misma normativa interna, el mismo reglamento, y la idea es poder darle solución.
Bien, pasamos ahora a los casos que son atendidos por el establecimiento, específicamente o muchos de ellos por el equipo ACE de convivencia escolar, donde trabajan variados profesionales. Esta es la parte como más delicada, diría yo, ya que tiene que ver mucho con lo que es el estar observando a la familia, el comportamiento, qué sucede. Y esto principalmente por resguardar los derechos de nuestros alumnos, eh, su situación de casa, de colegio. Es un tema muy delicado, es un tema relativamente nuevo, diría yo. Nosotros como colegio comenzamos con esta temática fuerte, yo diría unos 5 años atrás, con muchas temáticas de por medio también de tipo legal. Y hoy en día, bueno, estamos mucho más expertos en esta área, incluso tenemos un abogado asesor que nos ayuda en muchos de estos casos también. Y bueno, déjenme explicarle acá el detalle. En esta pantalla que ustedes están viendo, están mencionadas y están plasmadas las medidas de protección. Estas medidas de protección son las que se conocen vulgarmente como las denuncias que hace el colegio en contra de un apoderado o de las familias, ¿ya? Pero en realidad el término correcto es una medida de protección. ¿Por qué una medida de protección? Porque se busca velar por el bienestar, en este caso principalmente, de nuestros niñas y niñas, nuestros alumnos, hijos, hijas, nietos, dependiendo de cada familia, de tipo familiar que corresponda. Yo acá no les puedo mostrar, por supuesto, nombres de los alumnos de los casos 2019, pero sí les puedo mencionar en qué cursos, como ustedes están viendo en tercero y 2 casos en séptimo, con su RIT de tribunal, y bueno, y qué red externa, en este caso, toma estos casos o los apoya o los lleva incluso muchas veces a niveles judiciales. Medidas de protección entonces 2019, podemos visualizar 3 casos y que están todavía algunos, como ven ustedes, en proceso y otros ya finalizados. Otros casos también ya que toma el colegio y que se hace cargo, ya que son nuestros alumnos, son casos ya judicializados o que están intervenidos o también intervenidos al mismo tiempo por redes externas. En este caso, como pueden ver, son bastantes. Visualizamos pre-kinder, 3 casos en kinder, algunos en segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo, o sea, prácticamente casi la totalidad de los cursos. Y los programas o las redes externas que apoyan en esto y que muchas veces se hacen cargo totalmente o en conjunto con el colegio, ustedes pueden visualizar ahí que es la OPD del Quisco, PRM de San Antonio, CENIM, el DAM de San Antonio, bueno, son variadas las instituciones, la Covacha también, que es muy conocida en el Quisco, son variadas las instituciones que ayudan en esto. Y bueno, el colegio hoy en día prácticamente está obligado a denunciar o a ingresar en estos casos por ley. Así que esto es un cambio muy grande con respecto a los últimos años. Esto no se daba mucho hace 10 años en la educación, pero hoy en día toma mucha fuerza, sobre todo en lugares donde la vulnerabilidad es más alta, como en el caso nuestro, un 93%. Hay otros también, otros casos que son derivaciones del colegio a la red, ya que esto parte con nosotros y se deriva inmediatamente a las redes. Ahí también pueden ver ustedes que en los distintos cursos hay casos y con los programas o con las redes externas que ya les mencioné anteriormente. Algunos casos están tomados por Salud Mental, CEFAM, OPD, que del Quisco en este caso. Hay otro programa acá que es Familia Acogida Especializada, etcétera. O sea, son muchas instituciones y redes externas que hoy en día están a disposición para poder ayudarnos en estas derivaciones que nosotros realizamos desde el colegio. Bien. Ahí tienen algunas siglas para un poco entender de qué se trata esto, cuáles son estos programas o quiénes son estas instituciones, estas redes externas que se conocen a nivel educacional. Bueno, CEFAM tenemos que es el Centro de Salud Familiar, que es el consultorio comúnmente conocido. OPD, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, pertenece al CENAMI de la municipalidad. PPF, Programa de Prevención Focalizada, en este caso es la COVACHA. PIE, Programa de Intervención Especializada. DAM, Centro de Diagnóstico y así. Ahí ustedes pueden apreciar, lo pueden ver con más calma después. Al ser esto un video, pueden poner pausa y ver, retroceder, avanzar, lo que ustedes quieran. Pero ahí dejamos una mayor claridad de qué significan estas siglas y a qué programas o red externa corresponden. Bien, pasamos a otras acciones que realiza también el equipo ACE dentro de la institución. Como dije anteriormente, esto se compone de personas que trabajan, especialistas, profesionales, que en este caso son 4 personas. Tenemos a Alejandro Ábalos, el inspector, Vesna Dusic, que es la psicóloga, Lorena Galdames y Yesenia Castillo, que son nuestras asistentes sociales. Dentro de otras acciones que ellos también realizan, con todo ya lo mencionado anteriormente, está por ejemplo la constitución del centro de estudiantes, el día de la convivencia escolar, el día del alumno, celebración de nuestro aniversario, como todos los años,
elecciones de consejo consultivo de niños en lo que es niños y niñas, perdón, en la comuna del Quisco. Están también intervenciones en consejos de profesores, intervenciones en las salas, en aulas, en quinto, sexto, séptimo, y yo diría que hay en otros cursos también. Intervención de programa Vía Sana, de CEFAM, por ejemplo, el punto 9, intervención de oficina de infancia y adolescencia, ya con los cursos sexto, séptimo y octavo, en temática de sensibilización del consejo consultivo. Intervención del equipo de convivencia en reuniones de apoderados, ya con temáticas, por ejemplo, como el ciberacoso y el ciberbullying. Otras acciones, intervención del programa Espacio Amigable del CEFAM, ¿ya? Con temáticas, por ejemplo, sexualidad y afectividad para cursos los más grandes, en este caso séptimo y octavo. Intervención del programa Senda Previene el Quisco, en reuniones con séptimo y octavo también, habilidades parentales preventivas. Intervención equipo convivencia en el curso séptimo año básico, con la temática uso adecuado de redes sociales, importante tema que muchas veces tiene poco control en los hogares. Intervención de Oficina de Protección de Derechos, el Quisco en séptimo, por ejemplo, en este caso séptimo año básico, con la temática Taller de Género, Violencia en el Pololeo. También nos tocó temáticas relacionadas con ese punto. Luego tenemos programa de habilidades socioemocionales para estudiantes con dificultades conductuales. En primero a cuarto, como dije anteriormente, también habían actividades o acciones relacionadas con cursos con cursos más pequeños. Instructivos de acompañamiento en aula, esto también para profesores directamente, de cómo trabajar mejor la parte emocional, afectiva con los alumnos, la parte conductual, estrategias de manejo conductual. Se realiza un tríptico también el año pasado de la importancia y beneficio de asistir a clases, dirigido a los apoderados, lo hablábamos hace un rato atrás con respecto a los porcentajes de asistencia. Es decir, vamos visualizando esto durante el mismo año y al mismo tiempo tomando acciones, no esperamos que pase un año completo para tomar acciones. Como ven, baja asistencia, equipo ACE realiza un tríptico para poder llegar a los apoderados de una manera distinta. Y bueno, y también está la creación de nuevos protocolos, el ministerio constantemente, y esto ya partió con mucha fuerza hace unos 2-3 años, está solicitando protocolos, modificar protocolos, actualizar reglamentos, y eso también es parte del trabajo del equipo ACE en conjunto con otros equipos dentro del colegio. Y bueno, y esto ha tomado fuerza durante estos últimos años y va a ir incrementando probablemente. Continuamos con el informe del área de enseñanza y aprendizaje, conocido como el equipo AEA dentro de la institución, donde se entregará variada información de distintas entidades. Comenzamos con los datos PIE, del Programa de Integración Escolar. Es un informe elaborado por la coordinadora de este programa, educadora diferencial, señorita Daniela Berrueta. Bueno, nuestro programa de integración y las personas que lo componen, el equipo de profesionales, es un equipo que ya lleva tiempo en nuestro colegio y podríamos decir que ya tiene una trayectoria, tanto dentro del colegio como también en otro establecimiento algunos de sus profesionales. Pueden ver en pantalla que la coordinadora del equipo es Daniela, como lo dije ya, y está trabajando con una variedad de personas y de profesionales en este programa para atender a los alumnos de la mejor manera. Ustedes pueden visualizar ahí los cargos y los nombres. Bien, esto siempre se compone de alumnos permanentes y transitorios. En el caso del año 2019, hay una cantidad de alumnos del programa de integración que son no menor, es un número bastante alto, diría yo. Esto ha ido con el tiempo aumentando. Me recuerdo los primeros años, tal vez 3, 4 alumnos, 10 alumnos. Hoy en día ya tenemos 47. Pueden ver que hay casos y alumnos que están en el grupo de alumnos permanentes, con necesidades educativas permanentes, un 19%, 7 alumnos, y también alumnos en el área de necesidades educativas transitorias, que son un 81%, 40 de ellos. Las transitorias se podría decir que son las que más, no diría más fácil manejo, pero sí son situaciones o diagnósticos que pueden ser dados de alta en algún momento y en muchos casos podríamos llamar que son menos complejos que los casos de los alumnos permanentes, que es una condición que prácticamente se mantiene en el tiempo, un diagnóstico, y en muchos casos son con mayor complejidad. Acá podemos ver la distribución de los distintos diagnósticos y cuánta cantidad de alumnos hay en ellos. Por ejemplo, en el primer gráfico, en el primer recuadro, la primera barra que aparece acá dice 10 alumnos en trastorno específico del lenguaje. Luego tenemos DEA, que es dificultad específica del aprendizaje, 8 alumnos, TDA, trastorno de déficit de atención, 19, son donde se llama la mayor cantidad de casos, FIL, funcionamiento intelectual limítrofe, 3 alumnos, y así. Ahí pueden ver en pantalla ustedes la cantidad de alumnos, dónde se ubican y cuál es su diagnóstico. Es importante saber dónde se concentra la mayor cantidad de ellos.
Bien, este es el recuadro de la situación final, donde ustedes pueden visualizar los 47 alumnos, donde dice postulados, al final el total, es importante fijarse en ese número. Luego tenemos las reevaluaciones, esto es un proceso que se hace año tras año y bueno, en algunos casos es necesario reevaluar y en algunos casos no, cuando la fecha todavía está vigente de la última evaluación. Luego tenemos cuántos alumnos continúan, son 43 en el programa de integración, y cuántos egresan. Esto es los dados de alta, como decía yo hace un momento atrás, o en algunos casos también podríamos mencionar alumnos que se fueron del establecimiento. Bien, son 4 alumnos en este caso. Datos CINCE. Esta información es extraída del reporte de la Agencia de la Calidad desde Internet y también llega en físico a los establecimientos. Bueno, aquí podemos mencionar que los resultados 2018, ya que esto es información del 2019, pero la prueba CINCE ustedes saben que llegan de fase, es decir, los niños que, perdón, la información que recibimos en 2019 corresponde al año 2018. ¿Qué tenemos acá? Cuarto básico, lenguaje, 270 puntos logró el año 2019, prueba 2018, vuelvo a repetir. Lo más alto que hemos tenido en la historia es 278, por tanto, desde hace un buen tiempo no nos acercábamos a este 270 que es tan anhelado por nosotros, o el 280 que es nuestra como meta final, por lo menos en el corto plazo, mediano plazo. Así que fue un curso que tuvo bastante éxito al llegar a ese número que muy pocas veces se ve, ¿ya? Pero un 270 es para nosotros como institución y nuestro nivel de vulnerabilidad bastante bueno para hablar de ahí hacia arriba. Luego tenemos matemática con 244 puntos en el último CINCE, lo más alto ha sido 252. Por tanto, ahí falta también para poder llegar a lo más alto que estuvimos en algún momento. Luego tenemos los datos CINCE de sexto básico. Ahí podemos apreciar que el lenguaje en comprensión logramos 233 puntos. Lo más alto en el tiempo ha sido 243, por tanto hay trabajo que hacer. Lenguaje, lo que es escritura, 49 puntos. Lo más alto ha sido 51. Podríamos decir que estamos bastante parejos. Matemática, 226 puntos, lo más alto fue 235, también hay tarea que hacer ahí. Ciencias sociales, si bien es cierto una asignatura que no se evaluó en 2018, pero mantengo el último resultado que es 251 y que es el más alto a la fecha, ya que no tiene una comparación. Y ciencias naturales con 236 puntos, que es el más alto a la fecha. Bien, pasamos a datos relacionados con el plan de mejoramiento educativo. PME, ¿cierto? Es la sigla para este plan. Y este informe está elaborado por el supervisor del plan de mejoramiento, el profesor Sandro Valenzuela. Nuestro plan de mejoramiento 2019, que es financiado mayoritariamente con recursos de la subvención escolar preferencial, más conocida como CEP por todo el mundo, el año pasado trabajó 41 acciones. Déjenme recordar acá que como colegio novato el 2008, cuando partió esto a nivel nacional, muchos colegios no tenían muchas nociones y algunos reportes o manuales de cómo, orientaciones de cómo hacer esto. Ya nosotros llevamos muchos años en este cuento y hemos tenido ya una mayor claridad en el tiempo de cómo trabajar de mejor manera los planes de mejoramiento. Y recuerdo yo los primeros años cuando se trabajaban 80 acciones prácticamente y hemos ido bajando en el tiempo. Eso significa ir precisando, ¿cierto?, en qué concentrarse, porque es muy difícil. Aún 41 acciones sigue siendo difícil de monitorear, de seguir. Pero nos hemos hecho más expertos en estos años y bueno, hemos llegado a esta cantidad de acciones que creo, si no me equivoco, es la más baja hasta el momento y eso nos permite poder concentrarnos de mejor manera. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución de estas acciones? 92%. Quiero contarles acá que todos los años, desde que partimos con este tema de la CEP, como se dice vulgarmente, del 2008, hemos tenido siempre un logro de por sobre un 90% en todos los planes de mejoramiento anual. Importante información porque eso nos ha permitido ser bien evaluados cuando llegan personas del ministerio a fiscalizar este plan cada fin de año. Bueno, aquí tenemos un detalle de las acciones, de estas 41 acciones. Acá podemos visualizar 10 que están dentro de la dimensión gestión pedagógica y al lado izquierdo tienen el nombre de la acción y al lado derecho está el porcentaje final de año de ejecución. Ustedes pueden ver que hay una variedad dependiendo de la acción y bueno, acá se dan distintos números porque cada acción es un mundo aparte y bueno, son 41 acciones, es muy difícil lograr un 100% en todas ellas. Se dan muchas cosas entre medio de cada una.
Por tanto, lo importante sí acá es poder ejecutarlas. Y en ese sentido creo que lo hemos hecho bastante bien durante todos estos años. Ahí ustedes pueden ver algunas, como por ejemplo aplicación del método MATE, está en un 100%, ciencias de la teoría a la práctica, donde se contrató una persona a apoyar las clases, un 86% de ejecución, casi un 90%, contratación de asistentes de aula, una acción ya antigua que se mantiene. Y así, ustedes pueden ver en pantalla cada una de ellas, leerlas con mayor tranquilidad, poner pausa como dije anteriormente, ya que es un video, pueden retroceder o avanzar. Siguientes acciones de la dimensión de liderazgo. Está, por ejemplo, continuación del programa de integración escolar en un 100% de ejecución. Continuación con la supervisión del PME. Acá es asignar horas a un profesor, en este caso el profesor Sandro, para lo que es la supervisión del plan de mejora, también en un 100% ejecutada. Contratación de horas docentes para el apoyo al monitoreo. Esta es una ayuda también al profesor, que es muy difícil llevar un control de un plan completo de esta magnitud, ya que el plan de mejoramiento es como el plan maestro hoy en día, donde están todos los otros planes y acciones e ideas que se pretende hacer, está todo dentro del plan de mejoramiento. Por ejemplo, acompañamiento a la gestión docente de equipo AEA, esto es el acompañamiento a los profesores en su quehacer educativo, 88% también de logro. Y así, ustedes pueden visualizar las otras acciones también. También existe la dimensión de convivencia escolar, donde hay bastantes acciones y por mencionar algunas de ellas al azar. Están los debates de tercero octavo, me focalizo en esa primeramente porque fue la que más nos costó. También en realidad nos tocó, esta acción se topó con la fecha del estallido social, por tanto también eso da razón del porcentaje, que es un 50%, es decir, se alcanzó a dejar los debates, el material listo, pero no se pudo ejecutar, por tanto ese es un 50%. Importante mencionarlo de por qué está en ese rango. Bueno, está la contratación de horas de inspectoría, es una acción al 100% de logro. Realización de reuniones semanales de equipo ACE, la número 28 en este caso, 88%. Talleres extracurriculares por un mayor compromiso, 76% de ejecución. Ese número también es un tanto más bajo por la asistencia de los alumnos a estos talleres, que muchas veces no es la óptima. Y así, ustedes pueden visualizar el resto de las acciones, muchas de ellas están en 100. Importantes acciones de convivencia del año 2019. Luego tenemos dimensión de recursos, que está dividido en dos partes, ya que esto tiene objetivos distintos y estrategias distintas en nuestro plan de mejora. También pueden visualizar muchas acciones en ejecución de 100%, otras en 75%. Por mencionar algunas, la número 36, contratación de horas asistentes de servicios menores, por ejemplo, está en un 100%, significa que se contrató a todas las personas que se necesitaban en ese momento. Continuación con la sala de recursos TICS Oriana Tenorio, que esta es nuestra sala de computación, con el nombre de nuestra antigua directora, en honor a ella, 75%. ¿ya? Siempre todo lo que es tecnológico requiere mucho trabajo, mucho mantenimiento, entonces 75% me parece a mí un buen número de todas maneras, pero obviamente puede ser mejorado en el tiempo. Si vamos a la otra área de recursos, la otra sección, por decirlo así, está, por ejemplo, realización de encuentros de equipo docente y asistente de educación en un 80%. Bueno, y en verde, en todos los recuadros que mostré antes, está el total de cada dimensión escolar en este sentido. Bien, continuando con los datos relacionados con el área con AEA, con el equipo AEA, área de enseñanza y aprendizaje, están los datos del currículum también. En este caso, el informe corresponde a la supervisora general de las áreas de la gestión escolar, también jefa de unidad técnico-pedagógica, la educadora párvulo señorita Marianela Gutiérrez. Aquí me voy a referir a lo que ocurrió el 2019 entre prekinder y segundo básico, que son los cursos que corresponden a esta educadora, a esta supervisora. Por tanto, me voy a concentrar en esos datos para posterior pasar a otro informe correspondiente a otra jefatura técnica. Bien, acá en prekinder, que es el primer nivel de transición, es otra forma de llamar al prekinder, esto está dividido en ámbitos, en este caso ustedes pueden visualizarlo en pantalla en el recuadro del lado izquierdo, y estos ámbitos también contienen núcleos, ¿bien? Están los objetivos de aprendizaje y bueno, y el porcentaje que ustedes pueden visualizar ahí de logro que se obtuvo ya a final de año. Entonces, al lado derecho está la siguiente observación. Dice, al observar la tabla se informa que el 100% de cobertura curricular en los núcleos de convivencia y ciudadanía y el lenguaje artístico. Esos dos núcleos, ¿cierto?, lograron el 100%. Un 81,8% comprensión del entorno sociocultural. El 83,3% cobertura de pensamiento matemático. Un 80% de lenguaje verbal y exploración del entorno natural. Y finalmente, 77,8% de cobertura de corporalidad y movimiento. Eso ustedes lo pueden apreciar también en el recuadro del lado izquierdo. Dados los porcentajes anteriores, es que se continuará planificando de acuerdo a las nuevas bases curriculares de educación parvularia el 2020.
Para fortalecer especialmente el área del lenguaje verbal, se continuó con apoyo de fonoaudióloga, fortaleciendo la conciencia fonológica, que es un trabajo que ya se viene realizando hace un tiempo atrás. Este recuadro también nos habla de prekinder y para entenderlo de mejor manera y simple, no nos vamos a entrar en detalle de lo que dice cada cosa abajo, esas siglas que están acá, porque esos son como más para uso interno nuestro, pero lo importante acá es fijarse que las barritas de color celeste o las barritas más claritas versus las más oscuras corresponden a los diferentes semestres, es decir, las barras que están al lado izquierdo, las de color más claro, corresponden al primer semestre y las barras hacia el lado derecho de color más oscuro corresponden al segundo semestre. Lo importante de destacar acá es el comportamiento, ¿cierto? Que se nota una mejora rotunda en muchos casos. Ustedes pueden visualizar la nota ahí, varía de 3,6, por ejemplo, lo primero que se observa en el recuadro, a un 5,2. Y así sucesivamente. Lo importante es saber que este curso mejoró bastante durante el año. Tenemos un resumen, dice acá, de acuerdo a los niveles de logro de los estudiantes de prekinder, se desprende que el 100% de los niños y niñas del curso son promovidos al segundo nivel de transición, que en este caso es el kinder. Los núcleos que requieren de especial atención a trabajar el 2020 son corporalidad y movimiento y lenguaje verbal. Asimismo, exploración del entorno natural, comprensión del entorno sociocultural y finalmente pensamiento matemático. Eso que está ennegrecido es lo que se va a fortalecer, ya que probablemente tuvieran menos porcentaje de logro, como lo acabamos de ver anteriormente. Respecto a la estrategia de desarrollo de conciencia fonológica, liderada y ejecutada por la fonoaudióloga y educadora de párvulos, logra un 75% de aplicación y de logro. Eso con respecto a prekinder. Vamos ahora con el segundo nivel de transición, más conocido también con un término más antiguo que es el kinder. Esto también se divide en ámbitos, núcleos, objetivos de aprendizaje, tal cual como es en prekinder, y al lado derecho tenemos el análisis. Dice, al entender a la tabla resumen se aprecia que se logra cubrir el 100% de cobertura curricular en los ámbitos de desarrollo personal e interacción y comprensión del entorno. Respecto al ámbito de comunicación integral, se aprecia un 90%, referido al núcleo del lenguaje verbal y 100% el lenguaje artístico. Pese a la interferencia en el desarrollo del año lectivo 2019, se logró cubrir en un 99% la cobertura curricular. Aquí nos referimos principalmente al estallido social, ¿cierto? Que de alguna manera sí o sí afectó a todas las instituciones del país. Finalmente se concluye que los estudiantes estarán bien preparados para enfrentar con éxito los desafíos de primero año básico. Acá tenemos un recuadro donde también es muy similar a lo que ocurrió en prekinder, primer semestre, barras más claras, segundo semestre, barras más oscuras. En todas prácticamente ellas podemos ver una mejora el segundo semestre, por tanto esto es un gran logro para el kinder del año pasado. Resumen, de acuerdo a los niveles de logro de los estudiantes de prekinder, se desprende que el 100%, en este caso, es de kinder, se desprende que el 100% de los niños y niñas del curso son promovidos a primero básico. El núcleo que requiere de especial atención a trabajar el 2020 es el lenguaje verbal. Se incorporó el plan de acción, el método Semilla, que tuvo una cobertura y logro del 100%, a fin de facilitar la articulación con el método de enseñanza de lectoescritura MATE, que será aplicado el 2020. El proyecto de integración benefició al 100% del curso y así especialmente a 5 estudiantes específicamente con necesidades educativas transitorias y uno con necesidades educativas permanentes. Vamos ahora con respecto a los niveles de logro en adquisición de proceso de lectura y escritura, primero básico, 2019. Acá podemos observar un gráfico donde se muestra que hay un 53% de alumnos en una categoría de avanzado, otro 28% en una categoría intermedio y un 19% en inicial. ¿Qué podemos leer acá? Dice, se observa que en primero básico 2019, utilizando método MATE para la enseñanza de lectoescritura, se ha logrado que un 53% de estudiantes se ubiquen en nivel avanzado. Eso fue lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Explicando un poco el gráfico. 28 en intermedio y 19 en inicial. Por lo anterior, se implementarán estrategias el 2020, si bien digo, en el segundo básico para continuar potenciando los dos primeros niveles. ¿Cuáles son los dos primeros niveles? Avanzado e intermedio. Y reforzando permanentemente y personalizado con el 19% que lo requiere. Acá es importante mencionar que la técnica de esto es ir traspasando alumnos de un nivel a otro. O sea, ¿cuál es el ideal? Ojalá todos llegaran un día a nivel avanzado. Eso es muy difícil, se ve muy poco en la realidad en todas las instituciones. Siempre hay variedad, ¿ya? Porque todos tienen aprendizaje y velocidades de aprendizaje distintos. Pero el ideal es que ¿cuál es el ideal? En simples palabras es poder eliminar el inicial y que solamente existan alumnos en avanzado e intermedio. Eso es un poco lo que cada colegio trata de lograr. ¿Bien? Vamos con el nivel de logro de estrategias de comprensión lectora en primero básico. Bueno, acá podemos visualizar que hay un gráfico que está dividido como en preguntas, ¿ya? Que han sido trabajadas en clase, y ese porcentaje que está en un 29, 27, 23 y 23 indica cuál fue el desempeño de los alumnos en estas diversas estrategias
de lectura. Veamos qué dice acá. Se observa que las preguntas referidas a estrategias de comprensión lectora como vocabulario, hechos y detalles e inferencia respecto a textos de diversa tipología logran un desempeño de 29, 27 y 23, que es lo que se observa en el gráfico. Por lo anterior, se continuará durante el 2020 reforzando con acciones del plan de mejoramiento el fortalecimiento de estrategias didácticas en aula y con apoyo en el hogar. Este es un trabajo que siempre cuesta, ¿cierto? Lo que es la lectura, pareciera que cada vez se lee menos y se motiva menos, muchas veces en la casa, en el colegio, bueno, esto es un tema de todos los días, pero se necesita siempre estar reforzando esto, ya sea con implementos tecnológicos o con libros tradicionales físicos. Rendimiento del segundo básico. Aquí podemos observar un gráfico donde ya sabemos ya los colores, primer semestre, segundo semestre. Podemos ver que hay un incremento el segundo semestre en la gran mayoría. Y bueno, veamos qué dice el mensaje acá del informe entregado. 100% de estudiantes son promedio tercero básico. Eso es súper importante. Cabe señalar que el segundo semestre muestra que a pesar de la contingencia con clases interrumpidas, los niños y niñas liderados por sus profesoras y el apoyo en el hogar mostraron avance o permanencia en su nivel de logro. El curso cuenta con 5 estudiantes en necesidad educativa transitoria y una permanente. De todas formas, PIE ha beneficiado al 100% de los estudiantes. Es decir, se brinda un apoyo a todo el curso. Con respecto al dominio lector, podemos ver el gráfico a mano izquierda de calidad lectora de mayo y a mano derecha de diciembre. Hay una transferencia a cada alumno en lo que es las unidades cortas y fluidas. Se ve un incremento en lo que es diciembre y eso es bastante bueno porque significa que hay movilidad de alumnos de los niveles más bajos a los más altos. ¿Qué dice acá? De acuerdo a los resultados observados, se aprecia que la movilidad de calidad de la lectura va en la senda correcta, dado que se concentra 29 de 45 en las categorías de unidades cortas y fluidas. A continuación se menciona que se espera que al finalizar el tercer año escolar, el 2020, todos los estudiantes se concentran en las unidades cortas y fluidez también. No se observa ningún estudiante en la categoría no lector. Continuamos con datos de currículum, en este caso correspondiente a la unidad técnico-pedagógica, profesor Miguel Miralles. En este caso vamos a ver lo que es la realidad de tercero a octavo año básico. Hay un comportamiento bastante parejo, similar entre estos cursos, sobre todo lo que es quinto octavo. Y bueno, para dar una pequeña reseña de cada uno, vamos a leer, nos vamos a focalizar en lo que está abajo en texto y bueno, comparándolo también con el gráfico. Con respecto a tercero básico, en el caso de este grupo curso, la asignatura de historia presenta la mayor alza, pues se aprecia el incremento de un 5,7 a un 5,9. Sin embargo, se aprecia una baja en las otras 3 asignaturas fundamentales. Bien, ahí en los gráficos ustedes pueden observar lo que es lenguaje, matemática, ciencia, historia y la otra asignatura. ¿Cuál es el comportamiento? Ya conocemos los colores de las barras, primer semestre, segundo semestre. Y bueno, yo creo que no hay una diferencia muy grande con respecto a las notas de los alumnos año tras año. Más o menos el promedio es un 5,7, 5,6 aproximadamente. Y bueno, este es un tema que yo siempre he mencionado, que ojalá podamos subir esto y poder concentrarnos en un promedio sobre 6. ¿Ya? Es difícil, nuestra realidad es compleja, pero no imposible. Vamos con cuarto básico. Al igual que en el curso anterior, presenta una tendencia similar a la baja en las principales asignaturas, dice acá, que son las fundamentales. La única que presenta un incremento entre el primer y segundo semestre es ciencias naturales, de un 5,4 a un 5,5 como promedio. Este sería el cuarto básico año 2019. Ahí están los gráficos, están las diferentes asignaturas. En algunos casos, por ejemplo, están promedios iguales entre semestres, 5,3, 5,3, por ejemplo, lenguaje. Ustedes pueden observar con mayor detalle, pueden poner pausa y visualizar cada uno de las asignaturas y sus respectivas siglas abajo para poder hacer un análisis más detallado. Quinto básico, en quinto básico se incorpora inglés. ¿Ya? Sabemos que estos cursos arriba tienen inglés ya por malla curricular, no así los más chiquititos, que es un taller. ¿Y qué pasa acá con esto? ¿Qué pasa con este curso? Dice, junto a otras asignaturas fundamentales se incorpora el inglés, presentando los mejores promedios entre estas asignaturas. La asignatura fundamental que presenta alza es matemática, con un incremento de nota de 5, 5, 6 como promedio. Ahí ustedes pueden visualizar inglés por sobre el 6 como asignatura fundamental. No es una asignatura fácil. Yo soy profesor de esa área, por eso lo digo con experiencia en este tema. Por tanto, hay una felicitación a esos alumnos y al docente también. No es una asignatura fácil inglés. Y se invita, bueno, al resto de las asignaturas fundamentales también a poder llegar a evaluaciones y resultados similares. Luego tenemos a sexto básico año 2019. Dice acá, al igual que las otras tendencias mostradas anteriormente, las asignaturas en general tienden a la baja. Sin embargo, y al igual que en quinto básico, inglés presenta los mejores resultados respecto a las otras 4 asignaturas fundamentales, además de presentar alza de una nota 6,1 a 6,3 como promedio.
Como dije, la realidad entre cursos es muy similar, hay una tendencia con inglés a tener un mejor promedio, no significa que el resto no tenga una buena evaluación, pero sí en algunos casos se necesita elevar estas notas urgentemente, porque estamos hablando, por ejemplo, aquí en lenguaje, por ejemplo, primer semestre 4.6, a pesar que el segundo semestre subió a 5.5, también está historia con un 4.8, después una baja 4.5. Esas asignaturas necesitan mejorar, y para que eso mejore, simplemente tiene que haber un trabajo de la casa muy fuerte, estudio del alumno, atención a clases, que es lo más importante, y esa es la fórmula, no hay otra, no es un secreto, todos la conocen. Bien, vamos con séptimo básico 2019. En el caso de este grupo curso se aprecia alzas en casi todas las asignaturas fundamentales. Inglés nuevamente marca la diferencia, pues presenta nuevamente los promedios más altos, y ciencias naturales presenta la mayor alza en promedio, de 4.8 a 5.4. Ahí tienen los gráficos. Como dije, hay una realidad muy similar entre curso y curso. Tienen, por supuesto, algunas diferencias también particulares, es lógico, pero aquí nuevamente se destaca inglés. Y bueno, y ahí tienen las diferentes asignaturas con sus respectivos promedios. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Octavo básico, que este sería el curso que ya este año no está con nosotros, porque obviamente migran a la educación media. Se comportó de la siguiente manera. Dice, al igual que los otros cursos anteriores, inglés marca la diferencia al estar por sobre el resto de las asignaturas fundamentales, alcanzando notas sobre el 6.5. Otro aspecto que se aprecia en este curso es que las asignaturas mantienen cierta similitud entre semestres, siendo matemática la que muestra una diferencia significativa de promedio, 4.9 en el primer semestre y 5.4 en el segundo semestre. Ahí tienen matemática, lo pueden visualizar, 4.954 en el gráfico, y bueno, hay otras asignaturas también que lograron un alza entre un semestre y otro. Este es la realidad en términos de notas de los alumnos, por eso estos gráficos son importantes, porque esto es netamente el esfuerzo del alumno, el apoyo de las familias, las clases de los docentes y principalmente, yo siempre se lo menciono a los alumnos, la atención a clase por parte de ellos y el estudio en la casa, el tiempo que destinan a estudiar en la casa. Bien, y nos acercamos ya casi al final de esta cuenta pública. Vamos con la sección de informe de área de recursos escolares, el equipo ARE que le llamamos nosotros al interior de nuestro establecimiento, área de recursos escolares. Datos de recursos financieros, esto está elaborado, este informe por el encargado del área de recursos, que es el señor Joaquín Recabarre. Veamos lo que son los ingresos, egresos y saldo 2019. Bien, con respecto a los ingresos, aquí hablamos de los distintos tipos de subvención. Ustedes pueden ver el detalle en pantalla, no voy a leer cada uno de ellos, pero hablamos de cifras que no son pequeñas, sino que es bastante dinero. Y esto es una realidad, depende de cada colegio, ¿cierto? Cantidad de alumnos, la asistencia, todo depende de cuánto es el ingreso que recibe cada colegio año tras año. Por nombrar solamente algunos, el ingreso por subvención tradicional es, y junto con otras subvenciones también en este caso, 310.318.354. Y así hay otros ingresos por bono y aguinaldo. Bueno, el colegio se compone de diferentes ingresos que son los que hacen funcionar el establecimiento. ¿Bien? El total de ingresos fue 542.508.740 pesos. Vamos con los egresos, que son los gastos, ¿cierto? En otras palabras. Bueno, como ustedes ven, es bastante lo que se gasta para poder llevar a cabo la educación de sus hijos. Específicamente y especialmente se gasta en remuneraciones, ya que el contratar especialistas en colegios como nosotros con un 93% de vulnerabilidad es fundamental para poder atender a los niños de la mejor manera. Es decir, el recurso que se invierte en lo que es contratar a los mejores profesionales, a los más idóneos, para atender a sus niños es lo más importante y donde más se va a invertir dinero siempre en este colegio. También hay otros gastos, como por ejemplo en gastos en personal, en aportes previsionales, en capacitación, por ejemplo asesoría técnica, 3 millones y fracción, gastos en equipamiento, 33.000 pesos, que son gastos menores, eso en muchos casos, gastos de bienestar de alumnos, 3 millones y medio y fracción. Bueno, ahí, como ven en pantalla, ustedes pueden ver esto en mayor detalle posterior. Y el gasto total es 534.946.315 pesos. Esto nos deja un saldo de 7.562.425 pesos, saldo que obviamente se traspasa también al siguiente año 2020 para ser utilizado y reinvertido en lo que es la educación. Programación anual y metas 2020. Con respecto a la programación anual, debo decir lo siguiente.
A raíz de lo sucedido por el COVID-19, la programación anual a cargo de nuestro inspector, señor Alejandro Ábalos, será enviada en formato digital. Mensaje SMS con link y plataformas oficiales del colegio también podrá ser subida. A todos los apoderados, a diferencia de otros años y por razones ya explicadas, se enviará en primer lugar, si bien digo, documento con programación del primer semestre y en un segundo envío programación con el segundo semestre. Creo que no es conveniente enviar todo un año de momento, toda una programación, ya que es un tanto incierto el cómo va a continuar este año a raíz del COVID-19, pero bueno, esperamos que esto se regularice pronto, se encuentre pronto una cura a esta enfermedad, a este virus, y bueno, poder retomar con normalidad lo que es el estudio año tras año, como en otras ocasiones, como en años anteriores. Principales metas y compromisos 2020. Ejecutar el 100% de las acciones del plan de mejoramiento. Eso es una meta que siempre va año tras año y ahí ustedes pueden visualizar quién es el responsable. Equipo L, en este caso principalmente el colegio, equipo liderazgo. 2. Lograr una asistencia a clases por parte de los alumnos por sobre el 90%. ¿Quién es responsable? Apoderado principalmente acá. 3. Aumentar resultados académicos internos. Esto ya es como un compromiso, ¿cierto?, entre todos nosotros. Responsables quiénes son acá: el equipo L, el equipo liderazgo, el colegio y los apoderados. También, por supuesto, los alumnos, que tiene que ver netamente con su estudio y concentración en clase. 4. Disminuir la cantidad de atraso a lo menos en un 25%. Bien, registros anteriores versus los registros anteriores. Esto, ¿quién es responsable? Como dije al principio de esta cuenta pública, apoderado principalmente. 5. Mantener menos de un 5% de repitencia anual responsables. ¿Quiénes son acá? Apoderado y el colegio. 6. Lograr un 85% más de asistencia y participación por parte de los apoderados en las distintas actividades organizadas por el establecimiento. Bueno, quiero decir que muchas de estas metas se traspasan año tras año, ¿eh? y no las vamos a sacar de acá hasta que, por supuesto, estos porcentajes sean los que se esperan. ¿Quién es responsable acá? Principalmente el apoderado y también con trabajo desde el colegio. Quiero entregarles el siguiente mensaje a todos ustedes, estimados padres y apoderados. La familia, hoy más que nunca, debe ser un pilar fundamental en la educación y formación de sus hijos e hijas en sus hogares. La escuela siempre ha sido y seguirá siendo un complemento importante en esta gran tarea. COVID-19 nos ha obligado a trabajar a distancia y de una manera más tecnológica, que a algunos les incomoda y a otros les agrada. Pero créanme que a pesar del contexto y la lejanía física, estamos más cerca que nunca de ustedes, dando lo mejor de nosotros. Eso es lo que yo les puedo decir como mensaje y, bueno, entregarles tranquilidad, paciencia. Este contexto actual va a pasar, no, nada es eterno, y espero que podamos estar retomando las clases de manera presencial como debe ser lo antes posible. Muchas gracias y bienvenido a este nuevo año y desafiante año escolar 2020.